¿Cuántas veces WWE rompió el internet? ¿Cómo es que se logró eso? Miles de reproducciones y momentos que marcaron la historia de la lucha libre profesional. Regresos o situaciones que no pensábamos que íbamos a llegar a ver. Momentos para bien y otros para mal. Sea como sea, la WWE ha logrado romper el internet en numerosas veces. Por eso hoy, en el Noah Club, 5 veces donde WWE rompió el internet. Otro disclaimer, esto no es un top, son 5 momentos donde WWE simplemente rompió el internet. Así que corre video. El regreso de CM Punk a WWE en el 2023. Para muchos, el nombre de CM Punk es sinónimo de controversia y autenticidad. Punk es uno de los luchadores más populares de su generación. Dejó WWE en 2014 bajo circunstancias polémicas. Amigo, muchas cosas se dicen de esto. Que Punk aguantaba mierda, que no se le trataba bien, que luchaba lesionado. Al fin y al cabo, algo de eso fue cierto. A Punk lo despidieron el día de su boda. Amigo, imagínate que te despidan el día de tu boda. No. Y desde entonces, los rumores de su posible regreso nunca dejaron de circular. Aunque a pesar de todos esos rumores, Punk se encargó de jurar de que nunca más volvería a luchar. Do you think there's ever a chance we'll see you back? No. Never? No. Never ever. Never, ever, ever. Y a pesar de haber encontrado un nuevo hogar en AEW, el deseo de los fans de verlo de nuevo en WWE jamás desapareció. En 2023, después de años de rumores y especulaciones, CM Punk hizo su inesperado regreso a WWE. El anuncio no se filtró previamente. Y acá está uno de los factores claves para que este momento rompiera el internet. O sea, amigo, cuando la información no se filtra ni se spoilea, ocurren este tipo de situaciones, este tipo de magia. Dibuje Triple H, dibuje. Este regreso no solo representó un nuevo capítulo para CM Punk, sino también un punto de inflexión para WWE, que buscaba revitalizar su producto con historias frescas y superestrellas capaces de captar la atención mundial. Las expectativas ahora estaban más altas que nunca. ¿Cómo utilizaría WWE a CM Punk en esta nueva etapa? Lo demás viene siendo historia hasta ahora. El final del reinado de Roman Reigns y Cody Rhodes termina su historia. WrestleMania 40 2024. Roman Reigns, The Tribal Chief, había dominado WWE por años, manteniendo un reinado como campeón universal que parecía interminable. Con su nueva actitud de heel y la formación de The Bloodline, Reigns se había convertido en la cara de la compañía y en el campeón más dominante de la era moderna. No había nadie quien se le acerque, no había ningún babyface capaz de terminar con este reinado. En WrestleMania 40, después de una larga rivalidad, múltiples encuentros, el surgimiento del jefe final, después de ganar 2 Royal Rumbles, después del hashtag We Want Cody, después de cada promo conmovedora, Cody Rhodes finalmente tuvo su oportunidad en un combate que quedará para la historia, donde se vieron involucrados los Usos, Solo Sikoa, The Rock, John Cena, Seth Rollins y el mismo Undertaker. Cody derrotó a Roman poniendo fin a su racha y su largo reinado como campeón de 1316 días. Las redes sociales estallaron en celebraciones y debates. Muchos fans alababan a Cody por terminar la tiranía de Reigns, mientras que otros lamentaban el final del reinado de uno de los mejores campeones de la historia moderna de WWE. Este momento no solo rompió el internet, sino que también abrió un nuevo capítulo para ambas superestrellas y para WWE en general. Amigo, estoy seguro que fue uno de los momentos más conmovedores en la historia de WWE. Incluso para su servilleta Noah, ese momento hizo que cambie mi vida por completo. Pero esa es otra historia. Déjame en los comentarios si te gustaría escucharla. Y ya que andas en los comentarios, no olvides darle like al video y suscribirte. Eso me ayuda como no tienes idea. Gracias por todo el aguante, mi gente. Continuemos con los próximos momentos. Seth Rollins traiciona a The Shield 2014. The Shield, compuesto por Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins, había dominado WWE como una unidad imparable. Eran los justicieros del ring y su camaradería parecía irrompible, incluso en los momentos de mayor tensión. Sin embargo, en una de las noches más impactantes de 2014, todo esto cambió. En un giro inesperado, There's always a plan B. There's always a plan B. Seth Rollins atacó a sus compañeros con una silla de acero,
traicionándolos y aliándose con la autoridad. La traición resonó en la arena. Si ven el video en el canal de WWE, claramente se escucha un man gritando ¡No! Y en las redes sociales, Seth Rollins se volvió tendencia global. Mientras los fans debatían y especulaban y expresaban su indignación, era la incertidumbre de qué iba a pasar lo que se adueñaba de esta historia. Este momento marcó el inicio de la carrera individual de Seth Rollins y lo estableció como uno de los principales villanos. La traición a The Shield no solo rompió el internet, sino que también redefinió las trayectorias de todos los involucrados, creando nuevas historias y rivalidades que durarían años. Y lo que es el destino acá, quien inició la traición y quien fue uno de los máximos heels en esa época, así es, estoy hablando de Rollins, terminaría estando involucrado como babyface en una de las más grandes historias de redención de los últimos años, ayudando a terminar con el reinado de quien estaba prometido como el máximo babyface y máxima cara de la empresa, así es, Roman Reigns. Y así también porque poco se habla de Dino, quien fue muy importante en la separación de marcas del 2016, quien carrió SmackDown Live junto con AJ Styles. Si bien es cierto que pues Dino ahora se encuentra en la B, estos tres marcaron un antes y un después en general en cuanto a esta era de lucha libre, historia pura. Edge regresa en Royal Rumble 2020. Hablar de Edge es hablar de uno de los luchadores más queridos de todos los tiempos. Después de una carrera estelar que incluía múltiples campeonatos y momentos históricos, Edge se vio obligado a retirarse en 2011. Esto debido a una grave lesión en el cuello. Los fans pensaron que nunca lo volverían a ver en el ring. Y yo me incluyo. O sea, amigo, por todo lo que hacía Edge en el ring, todo el dolor que soportaba, todas las maniobras que realizaba, era obvio que ya estaba. Se acabó todo para él. O sea, su cuello simplemente no podía más. Durante casi una década, Edge estuvo alejado de la acción hasta que en 2020, en el evento Royal Rumble, en el Royal Rumble match, lo imposible ocurrió. El sonido de su música de entrada hizo que los fans se levantaran de sus asientos y la reacción fue tan ensordecedora que casi no se podía escuchar su propia canción. Las redes sociales explotaron con hashtags y publicaciones celebrando el regreso de The Rated R Superstar. Fue un momento de pura nostalgia y alegría para los fans de la vieja escuela y una muestra de que en WWE nada es realmente imposible. Y una vez más, amigo, todo eso termina perjudicando la experiencia y hace que la gente se ponga a decir ¡ay, qué predecible, güey! O cosas así. Edge no solo regresó, sino que mostró que todavía tenía mucho para dar, embarcándose en nuevas historias y rivalidades que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos. A pesar de que Edge ya no está en WWE, nos dio momentazos en este run después de su lesión. Acá siempre vamos a estar en el barco de The Rated R Superstar Edge. La racha del Undertaker termina en WrestleMania 30. 2014. El Undertaker, el hombre muerto, el legendario fenómeno, llevaba una racha invicta de 21 victorias en WrestleMania. Para muchos, esta racha era sagrada y parecía que nunca sería rota. Y para los que pensaron que tal vez se rompería al tener rivales como Shawn Michaels en 2 ocasiones y Triple H en otras 2, incluso teniendo un combate llamado el final de una era en WrestleMania 28, esto ya no iba a ocurrir. O sea, literalmente, Undertaker enfrentó a 2 de los más grandes nombres en la historia de WWE, pero siguió apareciendo en WrestleMania 29 contra CM Punk y hasta que llegamos a WrestleMania 30, donde se enfrentó a Brock Lesnar. El combate fue duro y aunque muchos esperaban que Undertaker saliera victorioso, una vez más ocurrió lo impensable. Brock Lesnar lo derrotó. El silencio cayó sobre la arena. Fue ensordecedor, seguido de jadeos de incredulidad. Caras de los fanáticos en la multitud lo decían todo. Pura conmoción. Las redes sociales se encendieron inmediatamente, con fans de todo el mundo expresando su sorpresa, enojo y tristeza. Este momento rompió no solo la racha del Undertaker, sino también la percepción de invulnerabilidad que muchos tenían de él. Fue un cambio de paradigma que llevó a la narrativa de WWE a nuevas direcciones. Amigo, estamos hablando de uno de los más grandes, si es que no es el más grande de todos los tiempos. Y lo que lo hacía indestructible y lo que le daba ese misticismo ya no estaba más. La racha se había ido. El final de la racha marcó a muchas generaciones. Hablo de la gente que lo vio en Latitud, de la gente que lo vio en la Ruthless Aggression y ocasionalmente en la era PG. Sin embargo, pues el Undertaker volvería a WWE, pero para ser sinceros, amigos, yo siento que en ese momento se acabó. Y por mi parte, el momento perfecto para el retiro de nuestro Undertaker era en WrestleMania 28, pero esa es otra historia. Y hasta acá el video de hoy, mi gente.
me voy a salir del guión. No les hablo como Noah, sino como la persona detrás del personaje. Soy Cristian y como pudieron ver en la pestañita de la comunidad, no ando pasando un buen momento. Sin embargo, como muchas superestrellas y muchas personas lo dicen, el show debe continuar. Y créanme que haciendo este video siento que estoy dejando de lado toda la basura por la que estoy pasando. El punto es que quiero agradecerles por el aguante que me han venido dando, a mi comunidad hermosa que demostró su apoyo a través de sus comentarios. Gente, son increíbles, muchas gracias. Y a mis amigos más cercanos, muchas gracias, gente, en serio. Yo les prometo que vamos a salir de esto y me voy a seguir rifando acá para entretenerlos y seguir creciendo como comunidad, que de eso se trata, de dar un mensaje positivo y de valorar este hermoso deporte de entretenimiento que es el wrestling. Y ya está, para no aburrirlos más, quiero dejarle un mensaje al Noah del futuro. Hey papi, si pierdes el rumbo, acuérdate de cómo te sientes ahora. Sigue enfocado y mantente firme. No dudes de todo lo que puedes lograr. Nunca te rindas. Y si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Y también déjame en los comentarios qué otro momento de WWE rompió el internet. Los estaré leyendo en los comentarios y armamos el real debate. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah!